Los pueblos de América Latina vivimos en la desesperanza. La mirada de la gente humilde tenía la infinita tristeza de seculares sufrimientos, de 500 años de esclavitud y coloniaje, de 200 años de humillaciones en supuesta libertad y democracia. Pablo Neruda registró estos dolores en su poema Bailando con los negros. Y luego de sufrir tantas miserias y de cortar hasta morir la caña y de cuidar los cerdos en el bosque y de cargar las piedras más pesadas y de lavar pirámides de ropa y de subir cargado las escalas y de parir sin nadie en el camino y no tener ni plato ni cuchara y de cobrar más palos que salario y de sufrir la venta de la hermana y de moler harina todo un siglo y de comer un día a la semana y de correr como un caballo siempre repartiendo cajones de alpargatas, marcando la escoba y el serrucho y cavando caminos y montañas, acostarse cansados con la muerte y vivir otra vez cada mañana. Pero estos pueblos, de mirada triste, de piel cobriza, morena, blanca y negra, nunca dejaron de luchar. Por duras que fueran las derrotas, siempre persistían reductos de resistencia, iluminados por una solitaria estrella que mostraba la claridad del alba desde el Caribe. Nos impusieron regímenes despóticos, violentos, y como si esto fuera poco, como si no se hubiera sufrido lo suficiente, nos fueron llegando las políticas neoliberales, advenimiento de la modernidad, la globalización y el progreso, y no solo con mayores hambres y desesperanzas, llegaron con la impronta de dictaduras militares, con fusilamientos y desapariciones, con las cárceles abiertas a la injusticia y la tortura y las fronteras al destierro y el exilio, con aviones bombardeando cadáveres al Mar de la Plata, Allende sacrificado, Víctor Jara destrozada y Neruda muriendo de tristeza, con lo más seguro envenenado. Llegaron también las políticas de ajustes escoltadas por mercenarios y bandas narcoparamilitares. Parecía de verdad que la historia se había detenido, igual como se coagulaba la sangre de exterminios y genocidios. Nada parecía posible, no había futuro. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra, decían los manuscritos indescifrados de Melquiades, que anunciaban que Macondo sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres. Un largo siglo atrás, Simón Bolívar también lo había pronosticado. No he logrado otro bien que la independencia. Esa fue mi misión. Las naciones que he fundado, luego de prolongada y amarga agonía, sufrirán un eclipse, pero después surgirán como estados de una gran república, América, y de pronto la cordillera de los Andes, el Amazonas, los valles y planicies, como en una gran noche de fuegos pirotécnicos, empezaron a explotar y a iluminar el continente. Ora fue Venezuela, ora el inmenso y verde Brasil, Bolivia, la del estaño, cobre y soledad, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Argentina. Ya la espada de Bolívar no estaba tan solo en las calles y montañas combatiendo. Empezó a gobernar para los pobres y olvidados, para los hombres y mujeres de mirada triste,
para los que rompieron el conjuro de Melquiades y conquistaron el derecho a tener una segunda oportunidad sobre la tierra. Cuando rendimos homenaje a Hugo Chávez, tenemos que decir que junto a Fidel y junto a nuestros pueblos, fue él quien lideró el hacer realidad el sueño de Bolívar. Es más, después de 170 años, culminó la brega por liberar y rescatar a Bolívar, quien murió solo y traicionado, y su ideario secuestrado por los traidores, para en su nombre justificar la antidemocracia, la violencia y las injusticias sociales. Hoy Bolívar cabalga libre por todo el continente. Cuando rendimos homenaje a Hugo Chávez y proclamamos su legado, tenemos que decidir que el mejor homenaje es persistir en la lucha por el socialismo, la lealtad a los principios y la unidad. Por nuestra parte, los revolucionarios y patriotas colombianos rendimos homenaje a Chávez, luchando por la paz democrática y emancipadora. Hoy Venezuela y con ella América Latina toda reclaman de la solidaridad militante y antiimperialista. Por eso estamos hoy aquí, en esta fiesta del PK, expresando con toda la fuerza de nuestros corazones, de nuestros ideales y esperanzas: Chávez vive, la lucha sigue. Bien, compañeras y compañeros, yo soy Jaime Sedano del Partido Comunista Colombiano, orgulloso de estar aquí en esta formidable y extraordinaria reunión de homenaje al comandante Hugo Chávez y de solidaridad con el pueblo venezolano y con las luchas y las resistencias antiimperialistas de América Latina. Vamos a iniciar, a continuar este homenaje y le entregamos la palabra al camarada José Manuel Mariscal, secretario general del PK. Camaradas, amigos y amigas, buenas tardes. Continuamos con la fiesta decimosexta del Partido Comunista de Andalucía. La Comisión de Solidaridad Internacional, con Sausan al frente, me pidió estar aquí en esta mesa acompañando a personas que nos van a contar muy bien, con mucho conocimiento, qué es lo que está sucediendo en Venezuela y qué cosas podemos aprender de lo que allí está sucediendo, de cómo podemos aplicar en nuestro país estas luchas, esa conjunción de la acumulación de fuerzas, del poder institucional, en consonancia con la movilización social y con la construcción de un programa alternativo que vaya configurando esas alternativas. Por lo tanto, yo no quisiera robarles mucho tiempo, porque creo que vamos a disfrutar muchísimo de lo que nos van a contar y que vamos a tener mucho más claro de lo que aún lo tenemos, qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son nuestras tareas con la solidaridad internacionalista. Cuando desde el Comité Central del Partido Comunista de Andalucía, en nuestra permanente, se planteó que en esta fiesta tenía que haber un homenaje necesario, imprescindible, al comandante Hugo Chávez, sabiendo cuando lo organizamos que se iba a celebrar este homenaje después de las elecciones presidenciales y sin saber cuál iba a ser ese resultado, ciertamente, nos tiramos a la piscina y pensamos, porque estábamos convencidos, y así ha sido, de que íbamos a tener una ocasión para celebrar
que rodilla en tierra el pueblo venezolano había resistido, que la lucha de todos estos 14 años se habían traducido en la emergencia de una conciencia social y popular que permitiera el avance con sus contradicciones de las conquistas que el proyecto del socialismo siglo XXI había propiciado en Venezuela. Pero hoy también nos encontramos, a lo mejor no contra pronóstico, porque no lo queríamos que fuera así, pero sí tiene que ser necesariamente así. Este encuentro no solamente es un encuentro de celebración por la oportunidad de poder continuar la construcción de un modelo alternativo al neoliberalismo imperante y que hoy sufrimos en el continente europeo, sino que tiene que ser necesariamente un acto de solidaridad y un acto de denuncia del golpismo fascistoide, del imperialismo que nuevamente intenta poner su garra sobre el continente americano y que de forma consciente y planificada después de las elecciones presidenciales en Venezuela y con una complicidad manifiesta de los grandes medios de comunicación españoles, muchos de ellos, están propiciando el golpismo de nuevo, como en el año 2002, en la República Bolivariana de Venezuela. Los comunistas y las comunistas andaluces y españoles estamos tranquilos y preocupados. Estamos tranquilos porque sabemos que hay un proceso en construcción de conciencia que es lo que más solidez y fortaleza puede dar a un proceso revolucionario. Hechos en la historia de la República Bolivariana de Venezuela hay suficientes como para dar buena prueba de ello. Preocupados porque de lo que sucedió recientemente en las elecciones presidenciales en Venezuela, de lo que pasó en octubre, depende en buena medida el futuro no ya de los pobres libres hoy venezolanos, sino del conjunto del continente latinoamericano y sobre todo y también de la oportunidad de establecer una salida a lo que actualmente estamos sufriendo en el continente europeo. Porque hubo un tiempo en Venezuela en que dos grandes partidos, uno que se llamaba socialdemócrata y se sigue llamando así. No, dicen que son socialdemócratas. Sí, el nombre es Acción Democrática. Hemos tenido ocasión de escucharlos estos días por aquí, por España, con gran silencio del partido llamado Socialista Obrero Español, por cierto. Y otro partido, supuestamente conservador y liberal, estuvieron durante mucho tiempo alternándose en el poder y decidiendo entre ellos dos qué es lo que se tenía que hacer. También llegó un momento en el que el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones supranacionales les dijeron a estos dos partidos cuáles son las políticas que se tenían que desarrollar, privatización de los servicios públicos, ajustes salariales a la baja. Son cosas que nos suenan porque las estamos sufriendo. Las estamos sufriendo como trabajadores y trabajadoras en Andalucía y en este país. Y el ejemplo venezolano lo que nos enseña es que es posible construir algo nuevo. Es posible acumular fuerzas para ir a un proceso constituyente que nos permita articular otra sociedad en nuestro país. Y sobre todo, Venezuela nos enseña que en el momento en que tengamos ese proyecto en la cabeza y seamos capaces de sumar voluntades para ese proyecto, las dificultades van a ser plenas, van a ser permanentes, van a ser tremendamente agresivas y van a requerir de todos nosotros y nosotras, de todos los que seamos capaces de sumar de aquí a entonces, a muchísimas voluntades y a muchísimas fuerzas organizadas. Porque solamente de esa forma podremos resistir golpes de Estado como el que Carmona intentó dar en el imperialismo yanqui en el 2002. Porque solamente de esa forma podremos resistir paros petroleros como el que se produjo en el 2004. Porque solamente de esa forma, con organización, con conciencia, con militancia y con entrega, seremos capaces de poder llegar a donde el pueblo venezolano está hoy. Por lo tanto, nuestra preocupación es relativa porque hemos visto cómo, después de los intentos golpistas que se están produciendo después de las últimas elecciones presidenciales, es posible seguir construyendo una alternativa en nada más y nada menos que un país con las mayores reservas petroleras del mundo, que con el pueblo organizado es capaz de resistir a la garra del imperialismo. Por lo tanto, cuando desde España
los activistas antihipotecas son capaces de parar un desahucio y empiezan a gritar sí se puede, tenemos que saber que muchos otros y otras lo están gritando en otros países antes que nosotros y que nos enseñan la senda de eso cómo se hace. Que Venezuela nos enseña la senda de que sí se puede, de que podemos terminar con esta monarquía corrupta, de que podemos terminar con este sistema bipartidista, de que podemos poner la voluntad del pueblo español al servicio de los intereses del pueblo trabajador español y no al servicio de los intereses de la banca y de la gran oligarquía financiera y económica de nuestro país. Venezuela nos ha enseñado, nos sigue enseñando y nos va a seguir enseñando en el futuro que sí se puede. Y por lo tanto tenemos que seguir mirándoles, apoyándoles y seguir formando parte de este proyecto por otro mundo posible y cada vez más necesario. Hay una voz que cuando se habla de América Latina, de solidaridad, de resistencia, obligatoriamente debe ser escuchada, la voz del pueblo cubano, que hoy lo hace a través de la compañera Damisele Vilabao de la Asociación de Cubanos Residentes en Andalucía. ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Me llamo Damisele Vilabao. Yo sé que es un poco difícil de pronunciar y como decía Jaime, vengo representando a la Asociación de Cubanos Residentes en Andalucía y aclarando, cubanos comprometidos con la Revolución Cubana y que defendemos a Cuba desde la distancia, pero no es muy común encontrarlos aquí, pero a verlos. Empiezo diciéndole que lo único que quiero que vean en mí es una ciudadana de a pie que desde la distancia podemos decir que se le ha reforzado su sentimiento por su patria, por el valor de su revolución y los principios que ella le inspira. Entonces, desde esos sentimientos voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Lo primero que quiero es hacer eco del inmenso agradecimiento del pueblo cubano a la obra del comandante Hugo Chávez, una obra que perdurará siempre en la memoria de los pueblos de Venezuela y Cuba, así como todos los revolucionarios de América Latina y del mundo. Y hombre, por supuesto, lo segundo, mostrar nuestra alegría por el triunfo de Nicolás Maduro en las recientes elecciones celebradas en la República Bolivariana de Venezuela, una victoria que pone de manifiesto, a pesar de la enorme presión contrarrevolucionaria, la fortaleza de la revolución bolivariana y de las bases que la sostienen. Tiene un valor extraordinario la tarea desarrollada por Chávez por conseguir la unidad de las clases populares, darle voz a quienes nunca fueron escuchados y organizarlo en torno a un proyecto revolucionario. Eso para nosotros tiene un valor muy importante y añadido. Bueno, desde mi experiencia tuve la gran oportunidad de estar en Venezuela, aun cuando Chávez era presidente. Bueno, fueron pocos días, pero fue suficiente para valorar el trabajo tan grande que allí se está haciendo, porque yo confío que se siga haciendo y va a ser así porque las bases ya están creadas, ¿no? Y fue muy emotivo estar allí. Desgraciadamente coincidí con el día que partió para Cuba cuando dio el discurso la última vez. Desgraciadamente, y también puedo decir que afortunadamente, porque pude comprobar el amor tan grande que siente el pueblo venezolano por Chávez y por el trabajo que ha hecho allí con la revolución bolivariana. Aquello se paralizó el pueblo, todo el mundo lloraba del sentimiento, de la emoción, de que se veía que era una persona que era querida por su pueblo, aunque los medios de prensa aquí quieran decir otra cosa, ¿no? Y aparte de que también pude comprobar no solo el sentimiento, sino
el trabajo que se estaba haciendo con las personas más pobres, la construcción de vivienda, las ayudas. Mientras aquí se desahucian personas, allí se le construye vivienda y se le da la oportunidad de que tengan un techo algo digno, ¿no? Y entonces eso para mí es muy grande, y como una ciudadana a pie que decía antes, me hace sentir muy orgullosa que con lo poco que yo pueda hacer, pueda defender algo en lo que creo, y que desde aquí está clarísimo que voy a seguir creyendo, porque lo veo como una opción y como una oportunidad para el futuro de los pueblos, de los obreros, ¿no? Y entonces, pues nada, darle las gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí, y que nada, que viva Chávez, que viva la revolución bolivariana, y la unidad de todos los pueblos latinoamericanos. La lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue. Bien, camaradas, en medio de informática, en medio de esa guerra de desinformación, de ese cerco que los grandes medios han tendido contra Venezuela, que tendieron contra Chávez, hay una voz que a veces logra colarse en algunos de estos medios para hablar con mucha autoridad sobre Venezuela. Y hoy tenemos esa voz aquí, es la de Juan Carlos Monedero, catedrático de la Complutense, especialista en ciencias políticas y quien trabajara con el gobierno bolivariano y con el comandante Hugo Chávez. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con camaradas, recordando al comandante y a la revolución. Lo resumió Fidel Castro cuando falleció el comandante, dijo: miren ustedes quiénes están celebrando y quiénes están llorando. Y les aseguro que somos de los que estamos al lado de los que lloraban, porque somos pueblo. Y fue una alegría estar bien lejos de aquellos que celebraban. Chávez llegó al poder en un momento complicado, en un momento de cambio, fíjense ustedes, de régimen del capitalismo. En un momento en donde la Guerra Fría terminaba, donde parecía que habían ganado los representados por Estados Unidos, que las fuerzas de la izquierda habían entregado todos sus cuarteles, y donde el modelo neoliberal parecía hegemónico. Y es en ese momento donde llega el presidente Chávez. En un momento, fíjense ustedes, donde a diferencia de cualquier otro momento de la historia, los ámbitos de mercantilización de nuestra vida se han multiplicado. En un momento en donde incluso otra vez el trabajo, que era lo que había diferenciado a la derecha de la izquierda, volvía a entenderse como una mercancía, y los sindicatos volvían a hablar de mercado de trabajo. En un momento en donde los marcadores de certeza que habíamos tenido ya no funcionaban. Ya no funcionaba el mundo del trabajo, donde se convertía en una realidad líquida, donde como mucho 1 año y medio nos duraban los trabajos. Había desaparecido Dios, donde ya no daba explicaciones de lo que servía y lo que no servía. La nación se había convertido en algo agujereado. Las ideologías también habían visto transformados sus contornos, y en ese momento de profunda confusión, donde parece que había que entregar todas nuestras armas, donde hablaban del fin de la historia, de los libros negros del comunismo y del socialismo, donde todos teníamos que arrodillarnos, donde la socialdemocracia terminó de entregar sus últimas armas abrazando la tercera vía. En ese momento concreto, donde parece que ya no había nada que hacer, llegó con una gran intuición el presidente Chávez a hacer cierto una cosa que leí una vez en una pared de Buenos Aires. No sabía que era imposible, fue y lo hizo. En ese momento el presidente Chávez llega al poder donde ya no hay modelos, donde no hay ningún tipo de guía, ni de patrón, ni de catecismo para intentar solventar las cosas, pero llega con una profunda intuición de que hay que hacer las cosas de otra manera, porque el pueblo está sufriendo. No hay modelo. Fíjese que recientemente Zizek u otro autor, Anselm Japé, ha dicho que cualquiera de nosotros estamos sujetos a entender con mayor facilidad el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es mucho más fácil que cualquiera de nosotros pensemos. Es verdad que Hollywood ayuda,
que cualquiera de nosotros entendamos mejor el fin del mundo, en cambio que tengamos dificultades para representarnos cómo sería el fin del capitalismo. Bueno, pues en ese momento donde tenemos tantas dificultades para pensar la alternativa, llega el presidente Chávez y por eso se convierte en alguien tan peligroso, porque de repente el presidente Chávez empezó a imaginar, empezó a soñar, empezó a dinamitar la idea central del modelo neoliberal, que era convencernos de que no había ningún tipo de alternativa. Y fíjense ustedes que, al igual que la crisis del año 29, señaló a la Segunda República como un experimento a terminar, no fuera a ser que generase ejemplo, igual que la crisis del keynesianismo en el año 73 en adelante, señaló también como enemigo a batir al Chile de Salvador Allende, no fuera a ser que mostrase una alternativa a lo que estaba ocurriendo. En la crisis actual, que llevamos ya 15 años en ella, de repente surge la Venezuela bolivariana a decir, ¿cómo que no hay alternativa? Y llega el presidente Chávez a decir, hay que repensarlo todo, hay que inventarnos nuevas palabras. Yo vengo contando últimamente una cosa que me contó un compañero tuyo, colombiano, un cura, guerrillero, que me gusta mucho contar. Es una historia que todos ustedes seguramente sabrán, como buenos creyentes que son. Es una historia de la Biblia, de Abraham, donde en noche cerrada en la ciudad de Ur, cerca de Galilea, en casa de Abraham, se oye una voz profunda de ultratumba que dice, Abraham, despierta, coge a tu niño Isaac, que allí lo vas a llevar al bosque, allí lo vas a sacrificar en nombre de Dios Todopoderoso. Sara llorando, pero Abraham, nada, levanta al niño, pero levanta al niño. Sara va, despierta al joven Isaac y el niño, ¿qué pasa, madre? Hijo, despierta y ve con padre al bosque a por leña, le miente. Y cuando llegan a un claro, Abraham coge a su niño, lo pone encima de unas maderitas, le abre la camisita, saca el puñal, y cuando está a punto de clavarle el puñal en el pecho se oye una voz profunda de ultratumba que dice, Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, guarda el puñal, regresa a casa y sé feliz con los tuyos. Abraham, obediente, se guarda el puñal, se regresa rumbo a su casa y el joven Isaac se incorpora y dice, si no llego a aprender ventríloco, este loco me asesina. Esa historia, fíjense ustedes, nos contaba Saramago que Abraham, la única respuesta sensata a un Dios que te dice mata a tu hijo era vete a la mierda, ¿no? Fíjese que de alguna manera el presidente Chávez escuchó esas palabras divinas que decían sacrifica a tus hijos en nombre de Dios Todopoderoso, el modelo neoliberal, sacrifica lo mejor de los tuyos, ser resignado, obedece, y el presidente por un lado aprendió ventriloquía y por otro lado le dijo al capitalismo te vas a ir un poco a la mierda. Fíjense ustedes el presidente Chávez pudo hacer todo eso porque inyectó mucha emoción, algo que desde Europa no siempre entendemos. Fíjese que en la ciencia social estamos entendiendo ahora que hay una línea recta entre el pensamiento de la modernidad, ese pensamiento moderno tan tecnificado, hay una línea recta entre ese pensamiento y Auschwitz y los campos de concentración. Es decir, que esa tecnificación de nuestra vida, ese dejar de lado aquello que no sea convertible en dinero, convertible en tecnología, esa pérdida, ¿no?, de aquello que no podemos cuantificar, al final nos lleva a convertirnos en robots, nos lleva a ser simplemente mercancías en un mundo donde nuestras relaciones son relaciones entre mercancías. El presidente Chávez, Caribe, dijo prefiero este pensamiento abstracto caribeño que a Hegel, ¿no? Y uno de sus legados más importantes, fíjense ustedes, ha sido la emoción, porque solamente a través de la emoción podíamos romper este mandato repetido por las universidades, los medios de comunicación, los periódicos, cualquier tipo de actor, hasta el Vaticano, de que no había alternativa. Y había que romper ese discurso único y solamente lo podía romper, como decía Spinoza, poniendo frente a eso convertido en emoción, una emoción alternativa que decía, yo esto no lo puedo asumir, tengo que inventarme algo diferente. Fíjense ustedes, tuve la fortuna triste de estar haciendo guardia de honor al comandante Chávez hace un mes en la capilla militar, y estábamos allí delante del féretro y pasaban las dos filas de ese pueblo, cientos de miles, más de 1 millón de personas pasando
a despedirse de su comandante, desbordando cualquier tipo de previsión. Y era duro estar ahí delante del cadáver del presidente, viendo pasar a su pueblo desfilando y en esos segundos apenas decirle su última frase. Una señora pasa y le dice: ay, Chávez, gracias por hacernos visibles a los invisibles. Otra señora pasa y dice: ay, Chávez, te acabas de ir y cuánto me faltas. Y una viejita pasa, se saca del pecho un papelito y dice: ¿y ahora a quién le voy a entregar yo este papelito? Fíjense ustedes que el presidente Chávez vino a devolverle la esperanza a un pueblo que había perdido la esperanza después de 20, 25 años de un ajuste como el que nosotros ahora estamos empezando a vivir. El presidente Chávez, hace 2 semanas, Mauricio, escuchó una frase que me hizo entender todavía mejor las cosas. Una señora está debatiendo con otras compañeras y le dicen: ay, chica, tú es que hablas como Chávez. Y le contesta: no, es que Chávez habla como nosotros. Una frase hermosísima, ¿no? De lo que hizo Chávez, lo que hizo fue devolverle al pueblo su rostro, devolverle al pueblo el orgullo de ser como eran, de ser negros, de ser zambos, de tener una verruga, de ser como es el pueblo y no querer seguir pareciéndose a esa imagen de las telenovelas que intenta imitar modelos del norte. El presidente Chávez les dijo: sois como sois pueblo y me gustáis así. Y de repente se encontró ese pueblo abrazado por ese señor y claro, lo convirtieron de alguna manera, ya digo, en un mito, en un pueblo roto sin esperanzas. De repente los mitos te reconcilian con el comienzo y por tanto te reconcilian con la esperanza. El presidente tuvo que recuperar la emoción y por eso tuvo que hablar tanto. El presidente recuperó la retórica, recuperó la idea de, a través del discurso, conectar con el pueblo y conectar con las disciplinas. De repente, a través del discurso, inventarse la realidad. Qué terrible para un mundo que nos estaba diciendo que solamente había que nombrar las cosas de una manera. Y de repente viene el presidente Chávez a inventarse nuevos nombres, a convertirse en poeta, a entender que había que llamar de manera diferente a las cosas para que las cosas fueran diferentes. Y empieza ni más ni menos que redenominando a Venezuela como República Bolivariana de Venezuela. Le inventa otro nombre para decir: estamos en una nueva realidad. Y el pueblo, ese pueblo analfabeto, le dice: tú sí te vas a poder construir tu propio futuro y vas a discutir tu propia constitución. Cuando aquí a nosotros nos han dicho que en nuestra inmaculada transición, que nos había convertido en ciudadanos, pero no nos permitía discutir nuestra propia constitución porque para eso no estábamos lo suficientemente maduros. Y resulta que en Venezuela, un pueblo donde el neoliberalismo había condenado una parte importante a no saber leer ni escribir, Chávez dice: yo confío en ese pueblo, en esa gente ordinaria que tiene capacidades extraordinarias, y allá que les dio la posibilidad de discutir su propia constitución. Y claro que va ese pueblo con la constitución en el bolsillo y es capaz, por tanto, de defender cualquier embate. Y por eso, cuando hace unos días salieron a intentar el enésimo golpe de Estado, allá que salió el pueblo a decirle: no vais a repetir vuestras aventuras. ¿Cómo va a recordar el 18 de julio del 36? Ojalá. El 18 de julio de 1936 hubiera habido un pueblo con esa conciencia y también, ¿por qué no?, con un par de pistolas. Decía que el presidente Chávez, en esa emoción de reinventarse cosas, se reinventó el continente. ¿Cómo no recordar? Fíjense ustedes, estaba el presidente Chávez con Evo Morales en una charla y estaba ahí sentado Alberto Granados, viejito, que cuando no era viejito fue el que se dio la vuelta por América Latina con el Che Guevara en la Vespa, ¿no? Y el hombre ya estaba ahí viejito y el presidente Chávez le dice: Alberto, estás ahí, saludos. Y entonces el viejito se levanta y: a ver, denle un micrófono, ¿no? Le dan un micrófono y dice Alberto Granados: presidente, es que si pueden bajar. Se miran ahí, Evo y el presidente Chávez, bueno, bajan. Tuve la fortuna de estar sentado al lado y el viejito les dice: presidente, ¿les puedo abrazar? Claro, los abraza y les dice: si estuviera aquí el Che Guevara, estaría tan emocionado como yo por lo que han hecho ustedes por la integración del continente. Gracias, presidente. El presidente Chávez rompió, como bien decía el camarada Julio, ¿cómo? Jaime.
El camarada Jaime, como decía, el roto el maleficio de los 100 o 200 años de soledad del continente. Y de repente todo aquello que no era posible lo revierten y construyen el ALBA, y construyen UNASUR. Y de pronto estos golpes de Estado, que eran la última ratio de Estados Unidos para solventar sus problemas, de repente se quiebra. Porque de repente hay pueblos conscientes y encima pueblos hermanados. El presidente Chávez desde el primer momento va a entender que la democracia en Venezuela no puede sobrevivir en soledad y se da cuenta de que o se construye una democracia en todo el continente o no les van a dejar. Y fíjense que empiezan a criticarme la regaladera que Chávez estaba regalando, gracias a que Chávez utilizó el mayor músculo financiero de Venezuela para ayudar a los países que tenían dificultades. Hoy el continente latinoamericano crece. Qué hipócritas los que están diciendo a Angela Merkel: Alemania ayuda a los países pobres de Europa para avanzar, y son los mismos que le piden ayuda a Merkel y critican a Chávez por haber hecho lo que aquí pedimos. Qué hipocresía y qué doble vara de medir. Pero el presidente Chávez le dio lo mismo, sabía lo que tenía que hacer, y eso hace que hoy América Latina, ya digo, sea un continente que está de pie y que está gobernando para su pueblo. Les decía que romper todos esos maleficios convirtió al presidente Chávez en un mito, pero no un mito alejado de la realidad, sino un mito con los pies en el suelo.